Están pasando muchas cosas en relación a Cuba. El pasado fin de semana el equipo de Estados Unidos barrió con la selección de Cuba en el Parque de los Marlins. El régimen perdió 2 veces, en el terreno de pelota y con la opinión pública, ya que muchos estuvieron pidiendo libertad para Cuba. Y precisamente el tema cubano quizás se ha insertado en la reunión de la Cumbre Iberoamericana que se está celebrando en este momento en República Dominicana. Además que mañana domingo, supuestas elecciones en Cuba, de las cuales vamos a hablar también, sobre esta reunión de la Cumbre Americana, sobre las protestas aquí en Miami y sobre, por supuesto, el futuro de la isla. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia y presidente del Directorio Democrático, está con nosotros precisamente desde República Dominicana. Bienvenido, doctor. Usted estuvo presente el pasado domingo en el Parque de los Marlins. El Departamento de Estado incluso ha dicho que los cubanos tienen el derecho de protestar y tenían el derecho de protestar, pero evidentemente había confusión, había problemas con los carteles, etcétera. ¿Cuál es su balance? Sabemos que en la pelota ganó Estados Unidos, pero ¿el exilio cubano ganó o hizo algo bien o podía haber sido mejor? Creo que la causa de la libertad de Cuba ganó ese día. Ganó porque el exilio, la resistencia cubana tenía un mensaje. El mensaje es que rechazamos el régimen de oprobio que politiza la pelota, que esclaviza al pueblo de Cuba, que utiliza a los atletas como comercial, como anuncio para la dictadura. Pero nuestra lucha no es contra los peloteros. Vimos que se quedó un catcher y nuestra lucha, nuestra contienda es con el régimen que explota y oprime a todos los cubanos. Creo que el mensaje fue coherente. La conferencia de prensa que hizo la Asamblea de la Resistencia Cubana frente al estadio tuvo una gran asistencia de prensa. Vimos a los otros hermanos de diferentes vertientes que se expresaron y se manifestaron en el estadio. Yo creo que ese día nuestra causa se lució y triunfó. Creo que la prensa fue abrumadoramente a favor de la causa de Cuba Libre y creo que el reclamo de libertad, de patria y vida que se escuchó en ese estadio y se escuchó en esta ciudad le llegó claramente a los oídos del pueblo cubano que está oprimido en la isla. He hablado con mucha gente en Cuba que logró ver los letreros, logró escuchar los gritos y se siente que estábamos ahí con ellos en mente. Bueno, eso es interesante porque el régimen cayó en su propia trampa. Estuvieron transmitiendo en vivo por la televisión nacional y como era en vivo, era casi imposible evitar los tiros de cámara porque no eran los tiros de cámara del régimen castrista. Ellos estaban tomando la señal de aquí, de Miami, y pasó lo que usted ha señalado. Los cubanos en la isla veían los letreros de Patria y Vida y oían los gritos, ¿no? Así mismo es. He tenido muchos mensajes desde dentro de Cuba de que nuestra gente allá, mucha gente logró ver la solidaridad y la vibrante cubanía del exilio que nunca deja de pensar en Cuba y en su libertad. Y además vemos que dentro de Cuba la rebeldía no cesa. Todos los días hay diferentes actos de resistencia. Vimos como pintaron en la Universidad de La Habana esos letreros de abajo de la dictadura y vuelve a resurgir el nombre del directorio en la lucha interna del pueblo de Cuba por su libertad. Desde el 11 de julio de 2021 ya de forma abierta, orgánica, popular, hay un estado de resistencia contra ese régimen. Lo que nos lleva a lo que pasa el domingo. El domingo hay elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular. Realmente no son elecciones, porque hay un candidato solo en la boleta, en cada circunscripción. Por Cárdenas está Elian González, lamentablemente, este niño que se convirtió en un símbolo del exilio y después pues lo secuestraron y lo llevaron a Cuba y él va a ser ahora, como fue su padre, pues miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero, y usted ha seguido mucho las supuestas elecciones, parece que cada día los cubanos votan menos en las elecciones, a pesar de que es obligatorio. Cada vez el régimen tiene que admitir una mayor cifra de ausentismo, de no participación, de no cooperación con esa farsa que el régimen monta de las votaciones para esa espuria Asamblea del Poder Popular que ni es asamblea ni representa al pueblo. Me encuentro ahora en estos momentos en Montecristi, República Dominicana. Hace 128 años, el día de hoy,
José Martí y Máximo Gómez firmaron el manifiesto de Montecristi, donde se comprometían a una Cuba libre, a una Cuba basada en los derechos de todos los cubanos, en una Cuba en que todos los cubanos de un bando y otro podría gozar de su dignidad y gozar de la posesión de su propio destino, de su soberanía. Y desde aquí estamos respaldando ese llamado que está encabezando la juventud cubana dentro de la isla, de no cooperación con esta farsa electoral. Esta es una etapa importantísima en el paro nacional, es una etapa importantísima en que el país se une en un paro para expulsar a esta gente del poder, y creo que esa farsa electoral es la que está uniendo al pueblo en resistencia. Nos unimos, apoyamos, autorizamos, convocamos a que no cooperen con ese régimen en esas votaciones falsas. En este momento nosotros esperaríamos a ver si el régimen da cifras oficiales. Cuando se produjo la supuesta elección o referéndum para el matrimonio de un mismo sexo, el número de votos bajó a 70 y tantos, cuando en cada elección durante casi 50 años ellos han dicho que allí vota el 98% de los residentes. Pero el problema es que el que no vote se señala como opositor del régimen, y eso, doctor, está aumentando cada vez más. O sea, hay un desafío, además de salir a las calles, la gente está diciendo, no voto porque no me da la gana. Si el régimen reconoce un número tan alto, puedes estar seguro que es el doble de ese número. Si el régimen está reconociendo 30%, es 60%, porque siempre manipula las estadísticas. Lo que es tan grande la no cooperación, es tan grande el abstencionismo, que el régimen tiene que reconocer al menos una cifra como esa. El pueblo de Cuba no cree en ese régimen, el pueblo de Cuba quiere que esta gente se larguen del poder, y estas votaciones falsas cada vez más son un referéndum al opuesto de lo que el pueblo de Cuba de verdad quiere. El pueblo de Cuba quiere elecciones de verdad, elecciones libres, multipartidistas, donde el pueblo pueda escoger entre diferentes opciones. ¿Qué podemos esperar de la cumbre iberoamericana que se celebra en República Dominicana? Sé que el directorio y la Asamblea de la Resistencia están presentes ahí. En su opinión, ¿el tema de Cuba va a ser discutido? ¿Qué cosa está en la agenda en esa reunión? Bueno, Tomás, te diré que aquí ha estado una delegación conjunta del Frente Hemisférico por la Libertad, agrupación de más de 16 países latinoamericanos compuesta por parlamentarios, por dirigentes, intelectuales, activistas que han estado aquí con nosotros, y por la Asamblea de la Resistencia Cubana, Silvia Dion, Isela Fiterri de Mar por Cuba, y un servidor por el directorio, representando toda la Asamblea, que son 41 organizaciones dentro y fuera de Cuba. Yo te diré que hemos sido recibidos por todo lo alto. Nos recibió el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, el doctor Alfredo Pacheco, nos recibió el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Dominicano, el senador Santiago Zorrilla, y muy importante, Tomás, tú que has estado en esta lucha hace tantos años, conoces estos asuntos internacionales, nos recibió el Pleno del Congreso Dominicano. A esta delegación, Voz de la Libertad de Cuba, fue recibida en el Pleno del Congreso, nos mencionó, nos dio la bienvenida en frente de todos los congresistas, el presidente Alfredo Pacheco, y quedó constancia para la historia de la República Dominicana y de Cuba que la voz de Cuba Libre se sintió oficialmente ante la Casa de la Democracia Dominicana días ante la cumbre. ¿Qué estamos reclamando? ¿Qué estamos diciendo? Que España asuma su responsabilidad moral histórica de dejar de apañar a la dictadura castrista, de dejar de utilizar estas cumbres para la ficción de que este es un régimen democrático cuando no lo es, de que cese la tolerancia con la tiranía cubana, porque ha resultado esa tolerancia en el retroceso en libertades y derechos que sentimos en todo el hemisferio. Este es el lugar para que España conte ante, ya que es el poder congregante, ya que es el poder auspiciador de esta cumbre, que España manifieste, exprese que en el contexto iberoamericano es inadmisible la tiranía. Y hemos sentido la solidaridad y el respaldo de los congresistas de múltiples partidos políticos dominicanos con los presos políticos, sobre todo con las 137 presas políticas. Estamos muy agradecidos al doctor Alfredo Pacheco, al senador Santiago Zorrilla, al diputado Elías Wessing, al doctor Pellegrín Castillo, a Hipólito Ramírez de la Junta Democrática Dominicana, que han sido un respaldo tremendo para nosotros en todas las gestiones, conferencias de prensa y reuniones que hemos tenido. Bueno, nos alegra mucho que eso esté pasando y que haya esta amplia delegación del exilio cubano
allá en República Dominicana. El canal SIN, que es uno de los más vistos aquí, dirigido por Fernando Asbun, nos recibió diciendo sendas entrevistas y fue otro gran reconocimiento. Bueno, pues nosotros pues estaremos pendientes de todo lo que va a pasar al final de esta cumbre. Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático, coordinador de la Asamblea de la Resistencia, hablándonos desde República Dominicana. Ya mañana termina la cumbre iberoamericana. Enseguida regresamos.